Recordarán que yo propuse una saga de hablar de sociedades secretas, de escuelas ocultistas o escuelas llamadas iniciáticas. Ya estuvo con nosotros alguien de masonería, también hablamos de Rosacruces y hoy toca, para cerrar este pequeño ciclo, a los gnósticos. ¿Que hay más? Claro que hay más derivadas también de los Rosacruces, está la estrella de Malta, etcétera, etcétera, la rosa de Malta, etcétera, etcétera. Más adelante trataremos de hablar, pero digamos las más preponderantes, las más conocidas, las que nosotros ubicamos sin ser expertos en el tema, ubicamos más, son los masones, los Rosacruces y los gnósticos. Pero empecemos. ¿Qué es la gnosis? Gnosis es una palabra griega. Viene del griego y significa conocimiento, pero no el conocimiento como nosotros lo comprendemos en esta era o en esta época actual. Se trata de un tipo de conocimiento especial, un conocimiento, como ellos le llaman, de tipo iniciático. Y aquí quiero hacer un parteaguas porque quien sea masón pues hablará y ya habiendo recibido la enseñanza pues ya tendrá información y hablará también otro tipo de lenguaje. Los Rosacruces hablan otro tipo de lenguaje, los gnósticos hablan desde otro tipo de lenguaje, pero para nosotros que estamos aquí el día de hoy creo que es fundamental y muy importante hacer esta aclaración. Vamos a explicarlo en términos históricos, con una secuencia histórica, con datos comprobables históricos, más no desde la gnosis, sino solamente con datos históricos, como se han ido encontrando y se han ido corroborando a través del tiempo, cómo llegamos aquí. Ahora te podría decir que el gnosticismo va muy de la mano con el cristianismo, que el gnosticismo es cristiano, lo vamos a ver en un momento, porque entonces gnosis es conocimiento, un conocimiento especial, haciendo alusión a la conciencia, a un estado de conciencia muy particular, pero para entrar a ese estado de conciencia pues se requiere tener una preparación, se requiere tener un lenguaje, una doctrina, ¿sí? Una filosofía muy especial para entrar en el estado de gnosis. Entonces pues bueno, gnosis significa conocimiento. Ahora, la gnosis plantea que vivimos a grandes rasgos, lo voy a explicar muy rápido, que vivimos para que ubiquen ahora en estas épocas que estuvo muy de boom la película de Matrix, pues vivimos en una Matrix y entonces este mundo material pues tiene sus códices, tiene su lenguaje. Para entrar al mundo de la realidad, como ellos la consideran, la total realidad, y salirse de esta Matrix, pues habría que entrar en el estado de gnosis o conocimiento. Este tipo de conocimiento te permite distinguir lo que es la materialidad de lo que es la realidad total, en palabras, ¿verdad?, accesibles para todo mundo, para que lo vayamos comprendiendo. Y bueno, pues precisamente hace 2500 años, la cuna en Grecia de grandes filósofos, existió uno muy grande, Sócrates, y de él después derivó un discípulo que continuó su doctrina o sus ideas, su filosofía, que nosotros recordemos, filos y sofía. Sofía significa sabiduría y es amor a la sabiduría, porque no se consideraban o no se autodecían hombres sabios. Sin embargo, Sócrates es considerado hasta la fecha como el pensador más grande que ha pisado la tierra. Y bueno, pues uno de sus discípulos, segundo pensador más grande, o uno de los pensadores más grandes, sin poner números, que ha pisado esta faz de la tierra, pues también ha sido Platón, que continúa con la filosofía de Sócrates. Y le fue dado ciertas enseñanzas, ciertas claves y cierta información para explicar un poquito mejor lo que es la gnosis. Pues podríamos decir, por ejemplo, escribió la alegoría o el mito, alegoría de la caverna, Platón. ¿Tú la ubicas? Bueno, están unas personas, en el mito o alegoría de la caverna, están unas personas sentadas con unos grilletes, prácticamente encadenados o aprisionados, viendo solamente hacia el frente unas sombras.
Entonces eso es lo que ellos perciben como la realidad en este mito o alegoría de la caverna de Platón. Y atrás pues hay unas personas moviendo ahí unas imágenes de donde viene la luz, que bueno, en este mito o alegoría son proyectadas por una fogata, por la luz de una fogata. Entonces estas imágenes lo que hacen es proyectar unas sombras enfrente, y eso es solamente lo que alcanzan a ver estas personas, y eso consideran que es la realidad. Llega un momento en que alguien logra salir por alguna circunstancia, sucede de que una persona sale de la caverna, y entonces pues ya fuera de los grilletes y todo eso, empieza a ver la realidad tal como es, ¿no? Ve el sol, ve el cielo, ve las cosas. Y el planteamiento aquí de Platón es: ¿qué sucede si esta persona regresa y te dice, oye, lo que estás viendo proyectado en la pared, olvídate, eso no es la realidad es otra? ¿Por qué? Porque él ya tuvo una experiencia, ya lo experimentó, ya lo vivenció. Sus ojos ya tuvieron la oportunidad, bueno, a través de estos 5 sentidos tuvo la oportunidad de percibir otra realidad tal cual es para él en este momento. Pero ¿qué sucedería con los que se quedan ahí? Obviamente que no le van a creer. ¿Por qué? Porque toda su vida han sido condicionados a ver solamente proyecciones. Es su única realidad esa. Exactamente. Entonces esto es más o menos lo que plantea la gnosis. Cuando tú entras en este estado de gnosis, sales de la Matrix, o de esta materialidad, o de esta ilusión de sombras proyectadas solamente en la pared. Pero ¿qué sucede cuando tú regresas y quieres contárselo y decir, oye, no, esto es una ilusión, esto es una mentira, la realidad está allá? Pues obviamente que no te van a creer, ¿verdad? Ahora, es bien interesante cómo los que están poniendo proyecciones, pues estaría hablando, bueno, haciendo una reflexión del sistema. Pongamos políticos, pongamos representantes religiosos, pongamos ética, moral, sociedad, ahí haciéndote proyecciones, que es más o menos lo que nosotros estamos percibiendo como las sombras proyectadas al frente. Eso es en base a una lógica razonativa, como nos enseñan desde la escuela, ¿no? Nos enseñan a razonar y a tener una lógica. La gnosis no está basada en una lógica razonativa como aprendes en la escuela. Entonces sales mediante este estado de gnosis y percibes la realidad, como dicen los gnósticos, tal cual es. Bueno, a esta alegoría hablaba Platón, y a estas personas que pueden entrar en este estado de conciencia y salirse de ahí les llamaba gnostikoi. ¿Qué quiere decir? Los gnósticos. Platón, 2500 años antes de nuestra era. De Cristo. Entonces, más adelante vamos a hablar de los orígenes de los gnósticos. No estoy diciendo que ahí sean los orígenes, pero sí que tiene muchísimo de lo que era como esta filosofía y esta visión y esta perspectiva gnóstica, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues ahí está Platón con este mito o alegoría de la caverna, que es súper interesante. Entonces, pues vendríamos siguiendo, pues, ¿qué es el gnosticismo? Entonces, existieron muchos grupos, y también lo voy a reafirmar un poquito más adelante. Por ejemplo, los esenios, que de esto, de lo que se habla en el Antiguo Testamento, de este gran libro, que vendría siendo, por ejemplo, de los judíos, o de este gran libro que hablaba del Dios de Abraham, o de Abraham, como no sé cómo se diga, depende, ¿no? Pero ellos, este grupo, se dividió, se separó de los que sí creían en ese Dios, porque ellos tenían su visión y se decía que eran gnósticos, tenían otra cosmogonía, otra visión de lo que es ¿qué vendría siendo una cosmogonía, amigo? Una cosmogonía es una ciencia o es un sistema que trata el origen y la evolución del universo. La forma en que las culturas o las personas se explican el origen. Exactamente, que ahorita, bueno, se está tratando de unificar. A mí me llama la atención que en esos últimos años ya ha habido más teorías, incluso ya se habla de un algo antes del famoso Big Bang. Entonces, pues más o menos eso es lo que significa cosmogonía. Sí, de la ciencia. Pero bueno, entonces, ¿qué es el gnosticismo? Estas personas, o gnostikoi, como las llamaba Platón,
pues tenían su forma de percepción de una realidad diferente a la que percibían el común de personas que profesaban otra cultura, otra ideología, otra creencia. Y entonces se juntan en algún momento de la historia, no se tiene preciso cuándo, y entonces empiezan a compartir sus experiencias, sus percepciones, sus ideologías, su filosofía, su fe, su creencia, y entonces a este grupo de personas pues conforman lo que vendría siendo el gnosticismo. Pero bueno, este gnosticismo ya hablaban, muchos lo mencionan como cristianismo antes de Cristo o antes de Jesús o antes de nuestra era. Ellos ya hablaban de alguien que iba a venir, un mensajero de luz que iba a venir. Entonces lo esperaban, pero no lo esperaban de la misma manera que lo esperaban los que seguían al pie de la letra el libro del Antiguo Testamento, del que conocemos como el Antiguo Testamento. De ahí se desprendió un grupo. Y bueno, había otro por ahí, Simón el Mago, por esos tiempos, del cual se desprendió un grupo, o se formó un grupo que seguía como su filosofía, sus enseñanzas, su ideología, que se llamaban los simonitas, conocidos en la historia como los simonitas. Entonces hasta ahí todo va bien, pero eran paralelos, antagónicos ya desde ahí al Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cuál es la cosmogonía. Amigo, ¿qué sería esotérico? Porque se le consideran grupos herméticos esotéricos al gnosticismo. Lo esotérico se relaciona y tiene que ver con lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. Eso Exacto. se entiende como esoterismo. Por eso de repente oímos, has escuchado mucho el ocultismo, muchísimo. El esoterismo. Bueno, que ahora ya se tergiversó y se piensa esoterismo o charlatanería por el mal uso que dan ciertas personas, ¿no? Pero no, la palabra es oculto. ¿Por qué? Porque precisamente más adelante también lo veremos. En la Biblia se habla y se menciona por qué hablas en parábolas o por qué hablas en claves, porque es oculto. Porque es oculto. Entonces hay quienes se tomaron esos escritos al pie de la letra, como decía, y hay otros, por ejemplo, los gnósticos decían que había claves y había cosas ocultas que solo mediante la gnosis se podían interpretar, y eso hacía la diferencia entre un grupo y otro. Pero vamos a la cosmogonía de los gnósticos. O sea, la cosmogonía es la idea, como ya bien lo dijiste, de qué es el origen, de cómo se creó el universo, de cómo se creó este mundo. Bueno, pues los gnósticos tienen su cosmogonía, claro. Así como teníamos acá nosotros, aquí en el México Tenochtitlan, nuestra cosmogonía, ¿no? De tolteca, maya, los mexicas. Bueno, pues también los gnósticos tienen su cosmogonía. Entonces, para comprender el por qué han sido considerados minoría, a través de los tiempos, porque han sido considerados herejes, porque han sido considerados paganos, porque los han tratado de desaparecer de la faz de la tierra, porque ha habido tanta intolerancia a su sistema de creencias o a su filosofía. Entonces vamos a ver cuál es su cosmogonía de los gnósticos. Pues bueno, los gnósticos, se piensa que en un principio pues había un todo. El Dios, el uno, el absoluto, por decirlo ahí, de donde emanaba absolutamente todo. Era una unidad. Entonces, esta energía o este Dios, porque no llamaban en esa época Dios, esta energía lo que hace es que lanza emanaciones. Y estas emanaciones se les llamaba, o los gnósticos lo llaman, eones. ¿Qué serían eones, amigo? Lo tienes por ahí, porque le pedí que lo buscara precisamente para ir cotejando. Así es. Los eones pues tienen que ver con cada uno de los seres eternos emanados de la unidad divina. Son como espíritus. Sí, exactamente. ¿No? Emanados del todo, ¿no? Por decirlo así, de la matriz, de la unidad. Así Entonces también se considera medida de tiempo, algunos eones, ¿no? Eones. Pero en este caso, pues son emanaciones, y obviamente sería hablar de la eternidad, que no son a destiempo, no tienen tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces son emanaciones, y dentro de estas emanaciones, pues ellos empiezan a irse y esparcirse por todos lados, hasta que empiezan a ir a lugares más densos, más profundos. Y dentro de estos eones hay uno muy importante, que era la sabiduría.
pero bueno, si ya estamos viendo que gnosis viene del griego y que todo parte desde ahí del griego, que es muy importante tomar eso en cuenta, entonces en griego sabiduría es Sofía. Sofía es sabiduría. Entonces llega un momento en que se va a lugares demasiado profundos la sabiduría. ¿Y qué pasa? Que hay un momento en que se vuelven a juntar. Hay como una presencia de otra vez del absoluto. No sé si los manda a llamar o qué es lo que sucede, pero todos regresan. Y Sofía no regresa en el momento en que regresan todos. De alguna manera se pierde, se extravía. Y entonces ya lo hace no lo encuentra. Cuando regresa ya no encuentra a la unidad. Entonces también por ahí algunas creencias gnósticas piensan que todo en la creación o en las emanaciones del absoluto tiene su pareja. Y de ahí pues Sofía tiene como un desprendimiento, un aborto le llaman, algunos gnósticos le llaman un aborto, y este aborto le llamaban demiurgo. Por ahí ve buscando demiurgo o de demiurgus del griego. ¿Lo tienes? Sí, y demiurgos quiere decir, en la filosofía platónica de lo que estamos hablando, y gnóstica, es un artífice o alma universal que es principio ordenador de los elementos preexistentes. Exactamente. Entonces este demiurgo, derivado de Sofía, pues al no encontrar Sofía, al perderse en el camino de regreso hacia el todo, pues el hijo pues está peor porque no sabe que hay un todo o no lo reconoce de alguna manera. Suceden las dos cosas, puede ser que no lo reconoce y que no sabe que hay un absoluto, un todo. Entonces pues se cree Dios y se le considera también un Dios menor. Entonces este Dios empieza a crear todo lo que conocemos como materia, el universo, el planeta, y crea al hombre. Y al hombre le otorga cuerpo, mente y alma. Entonces, pero bueno, hay una ley de que todo lo que emana del absoluto es como esto de la reflexología, ¿no? Tiene ahí una chispa divinal del absoluto. Por eso Demiurgo tenía ese poder, porque era emanado del absoluto. El suspiro divino. Él tuvo ese poder y por eso él se consideró o se creyó Dios. Y para la creación, pues fue asistido también por 7 arcontes. No sé si puedes encontrar por ahí lo que tenemos como arconte. Sí, bueno, un o dioses menores. Es un dios menor o un gobernante. Es, de hecho, literalmente es lo que significa, es gobernante. Y se utiliza frecuentemente como el título de un determinado cargo público en un gobierno. Pero bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de esquema. Y también se relaciona con las jerarquías. Exactamente. Entonces Demiurgo se ayuda o se ve apoyado por estos arcontes. 7 arcontes que vienen siendo como los que le ayudan a regir, ¿no? la materialidad. Más adelante en escritos gnósticos se hablan de los arcontes de la ley, ¿no? Que son muy, muy, muy conocidos. Pero eso más o menos significa arconte y demiurgo, dioses menores. Entonces, bueno, pues todo lo que emana del absoluto tiene una chispa divinal, tiene una pequeña, como la reflexología, ¿no? Como un pequeño contenido del todo, del absoluto. Entonces, la gnosis propone, los gnósticos dicen que estamos atrapados entre el cuerpo y la mente, y que lo que requerimos es encontrar esa luz para poder religarse, para poder regresar con el absoluto. Ese sería como la meta del gnóstico. Entonces para ello pues requieren entrar en el estado de la gnosis. Por eso este demiurgo, entonces aquí no sé si ya le encuentres la secuencia de por qué se dividieron estos grupos y hablaban del Antiguo Testamento, que creían en un Dios y ellos lo rechazaban, porque ellos lo veían como demiurgo, más no el Dios absoluto, al cual también llamaban el Padre, o el Padre interno, etcétera, etcétera. Entonces ahí venía la diferencia de quienes eran como ortodoxos. Ortodoxo, pues es que, ¿qué es ortodoxo? A ver, mientras lo buscas y trato de explicarlo. Unos vendrían siendo ortodoxos en su pensamiento y otros heterodoxos. Que de hecho entonces, de ahí podríamos decir que retoma, sobre todo la Iglesia Católica, la religión católica,
lo de Dios Padre, ¿no? Que bueno, vamos ahí más adelantito en la historia, pero ahorita todavía no estamos en la llegada pero puede ser, sí, claro. Y bueno, ya aquí tenemos ortodoxo es pues alguien que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. ¿Y qué sería heterodoxo? Ese no sé si lo traemos por ahí. Sí, pero es exactamente lo contrario debe de ser. Sí, quien no se acopla a esas cosas estipuladas, tiene un... Ajá. Exactamente, una persona heterodoxo es que quien está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Exactamente. Entonces aquí estamos viendo por qué el conflicto y desde dónde empezó el conflicto, por esta diferencia de creencias, de esta cosmogonía, de cómo lo veían en base al libro del Antiguo Testamento y este grupo de esenios, y hubo más obviamente, que lo veían de una manera heterodoxa desde una visión gnóstica de la creación. Por lo tanto, los dioses que se mencionan en el Antiguo Testamento para los gnósticos no es el Dios absoluto ni el Dios verdadero, sino vendría siendo como el demiurgo, más o menos. Entonces, bueno, ellos esperaban. Ahora, para religarse a esta divinidad, reconocer tu chispa divinal, pues tú requieres entrar en el estado de gnosis. Para eso te ayuda la gnosis o este estado de conciencia o este conocimiento, que ya dije no es cualquier conocimiento. Y obviamente pues si eran grupos pequeños que no establecieron grandes cantidades numerosas de seguidores, algunos les consideraban dispersos, pero bueno, esa era su cosmogonía y esa era su forma de creer. Sin embargo, hay otra forma en que el absoluto ayuda a la gente a entender la gnosis o a entrar en este estado de gnosis para lograr este meta objetivo de religarse con el absoluto. Y manda en determinados tiempos y épocas algún mensajero de luz. Por eso se habla de cristiandad antes de Jesús y eran los gnósticos. Ellos ya lo esperaban, así como han pisado otros la faz de la tierra, que ahorita no me voy a tener mucho porque es hablar de muchas culturas y de muchas personas que han venido a entregar un mensaje de luz. Pero bueno, en estos tiempos ellos consideraban que uno de los más sobresalientes, preponderantes, pues más adelante vendría siendo Jesús. Pero aquí otra vez viene una forma muy separada de ver las cosas. Ellos esperaban a un Salvador. ¿Te acuerdas que te dije que buscarás una palabrita? Soter. Bueno, Soter se refiere precisamente al título de Salvador, que en un tiempo se adosó a nombres de diversos gobernantes de origen griego. Y bueno, este es un uso recurrente del título que volvió una palabra en un nombre propio, como lo conocemos actualmente, pero su origen viene precisamente de Soter. Ajá, porque así es que les estoy buscando esa palabra porque así estaba escrito en las primeras escrituras, el Soter. Entonces no solamente significa salvador, sino también sanador. Entre una y otra hubo otra vez esta diferencia de interpretación. Entonces, mientras que llegó Jesús y ellos lo consideraban como un mensajero de luz, ¿verdad? Porque insisto y reitero, el objetivo de los gnósticos era, como estaban constituidos como demiurgo, nos dio cuerpo, mente, este Dios menor y alma, entonces tenemos esa chispa a lo que le llamaban neuma. Lo tenemos neuma. Sí lo tenemos también por aquí. Que viene igual del griego. Es un término efectivamente que proviene del griego neuma, que significa espíritu, soplo o halo o viento. Exacto, esa chispa divinal, el así neuma, que viene siendo el espíritu con el cual se tienen que religar, o es la forma de religarse con el absoluto. Entonces ellos, los gnósticos, estos grupos, que no precisamente estaban todos juntos, sino que coexistían en diferentes grupos, no necesariamente el mismo, ellos veían a Jesús como el sanador, que venía a sanar y que
venía a entregar un mensaje de luz. Y los otros lo veían como el Salvador absoluto, y como se tomaron todo literal, entonces podríamos decir que eran ortodoxos, ¿no? Su pensamiento era seguir todo al pie de la letra. Lo que leías, los escritos, si los lees al pie de la letra, entonces es una gran diferencia a si tú piensas que hay algo oculto que interpretar y que requieres un estado de conciencia muy particular como para darle una interpretación a eso que está oculto dentro de los escritos. Entonces, bueno, aparece Jesús. ¿Se dice que los gnósticos son cristianos? Pues sí. El gnosticismo prácticamente se podría decir que es cristiano, porque reconocen este mensajero de luz, más ellos lo veían como un sanador, más no solamente como un salvador. Aquí empieza otra vez la línea de disputa. Después de Cristo aparecen, imaginemos que los gnósticos escribían, porque el primer evangelio fue escrito 70 años, creo que 40 años después, en el año 70, se tiene registrado que fue escrito el primer evangelio. Entonces pero los gnósticos también escribieron sus evangelios, y era la forma de interpretar o de narrar este paso de Jesús y esta enseñanza, esta salvación y esta sanación que él vino a dar. Ellos también escribieron. Entonces proliferaron muchos grupos, se dividieron. Había tanto representantes de los que creían en Cristo al pie de la letra, de lo que decían los escritos, que lo consideraban solo un salvador que había venido a salvar, que es un pensamiento que prevalece y que subsistió y que dominó y se impuso y se interpuso hasta la fecha, hasta nuestros días. Y el pensamiento gnóstico, que pensaban que era un mensajero de luz que venía precisamente a ayudarle a las personas a trabajar, a programar para entrar en ese estado de gnosis. Entonces, bueno, así pasaron un par de siglos hasta que llega el siglo III, pero si ustedes recuerdan, a quienes hayan leído Biblia y todo Antiguo Testamento, y nosotros lo vemos por estos History Channel o las películas que hablan de esta historia, cómo Roma tenía sometido toda esa parte de Oriente Medio y su poderío era muy grande. Pues bueno, precisamente un romano, se me está yendo el nombre, Constantino, que era de padre romano, de madre cristiana, puede decirle así. ¿Había cristianismo? Sí. ¿Y fueron perseguidos por los romanos? Sí, ya lo sabemos, históricamente eso sí sucedió. Había dos divisiones, unos que pensaban ortodoxamente y los gnósticos, ¿verdad? Entonces, Constantino va a tener una batalla y tuvo un sueño, tuvo una revelación de que dice: si sigues esta cruz o pones esta cruz, triunfarás. Entonces él cambia sus estandartes en esa batalla y pone una cruz y vence, efectivamente. Entonces se queda con gran parte del poder Constantino. Estábamos hablando en el año 300 algo. Y de ahí para adelante pues él agarra mucha fe, mucha confianza, y entonces lo que hace, como su madre era cristiana, pues manda a llamar a estos grupos cristianos, pero no a los gnósticos, sino a los ortodoxos solamente, que proliferaban. Entonces los manda a llamar, y es en ese tiempo lo que se conoce como el Concilio de Nicea, donde pues él les paga el transporte, los trae, los hospeda y les solventa, ¿verdad? Les costea todo para que se pueda dar este concilio de diferentes representantes de diferentes comunidades, y que vinieran y se pusieran de acuerdo para dejar atrás en la historia, hay un parteaguas, a los dioses antiguos y las creencias antiguas, y también las filosofías antiguas. Y entonces hay un credo, no sé si lo buscaste, amigo, el credo niceo. Bueno, si lo tienes por ahí, o si no, en lo que lo buscas, pues ellos llegaron a la conclusión de que se iban a leer y se iban a aceptar también solamente ciertos escritos, y bueno, se dejó a un lado a los gnósticos,
porque también en ese entonces a los paganos, que ahorita vamos para allá, a los que se consideraba paganos, pues eran aldeas, ciertos grupos no tan grandes como comunidad, pues que tenían sus dioses de la naturaleza, pero que pagaban un tributo. Entonces eran paganos. Bueno, a partir de este concilio de Nicea, a estos cristianos que se les convocó, también se promulgó de que ya no pagaran impuestos, ¿verdad? De que iban a estar protegidos y de que iban a conformar también parte del reinado de este... en este concilio, pues que iban a tener cierto poder ya. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, y efectivamente es el credo que todos conocemos en la Iglesia Católica, si los que hicimos la primera comunión, pues es el que nos enseñan. Sí. Y tenemos que decir, y efectivamente está cargado de una autocreencia. La primera frase, la primera estrofa dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Creo que es lo que más no sabemos. Sí, hasta ahí. Bueno, se estipuló un solo Dios y se reconoce solamente a Jesús como el Hijo del Dios verdadero, y todos los demás se desconocía. Entonces sucede algo muy curioso a partir de este concilio de Nicea, pues a partir de este concilio de Nicea, pues se crea este credo, se estipula también, ya no se consiente que cada quien pueda creer en lo que quiera o en los dioses que quiera, ya no va a ser bien visto, porque ya se está estipulando un credo, un solo Dios. Entonces, a los que no vayan con esta creencia, entonces se les va a considerar herejes. ¿Pero qué es pagano, amigo? ¿Lo tienes por ahí? Pagano, sí, ese sí lo tenemos. Aquí una persona pagana, pues antes era un habitante del campo o de una aldea, y también se utiliza por primera vez a principios del siglo V como un apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses griegos, romanos o de otros pueblos del imperio, y bueno, que no admitían la creencia de este dios único. Exactamente. Entonces toma otro contexto la palabra, la definición. En realidad pues adoraban a dioses de la naturaleza, los elementales, etcétera, etcétera, y también pagaban su tributo, pero toma otro concepto. Hereje también toma otro concepto, porque en un principio, ¿qué es hereje? ¿Qué era? ¿El que utilizamos ahorita? Hereje. No, antiguamente. Ah, de hereje. Hereje. Ajá. Lo tienes por ahí. Sí, por aquí tengo. Bueno, la definición después de este concilio de Nicea, viene también del latín hereticus, que significa opción. Es una persona que tiene otras opciones. Claro, tomabas otra opción de creencias y podías creer en lo que quisieras, pero a partir de ese año de 330 y algo. Sí, este término de hereje se utilizó por primera vez por los romanos cuando impusieron la nueva Biblia en el siglo III después de Cristo, aproximadamente, y se les daba a los que optaban por los antiguos evangelios u otros escritos. Exactamente. Entonces aquí se les empezó a llamar herejes, heréticos, creencias heréticas, ocultas, esotéricas, ocultas, herejes, paganas principalmente. Había a este grupo de los del Antiguo Testamento, después, más adelante, pues se conocen gnósticos. A esos gnósticos, ya cuando finalmente pasó mucho tiempo, ya por el 1900, gnósticos judíos, que no es muy común el nombre, pero más bien es lo que venimos conociendo hoy como la Cábala, y gnósticos paganos, que es lo que refiere a lo hermético ahora, ¿no? Al hermetismo. Esos eran los gnósticos paganos. Bueno, nada más para que tengamos una referencia. Y a partir de aquí, pues ya empezó una cacería, ¿no? Después hubo otro concilio de Hipona. El concilio de Hipona ya va para finales de este siglo, del 393, hubo este concilio de Hipona, donde ya había muerto Constantino, pero dejó sentadas las bases. Entonces se reúnen y ahora sí estipulan solamente y aceptan 4 evangelios solamente, y estaban bajo el Papa Damaso, es el que estaba en ese momento, Damaso, y solamente se aceptan 4 evangelios. Y tienes por ahí el concilio de Hipona. Sí, porque viene solamente sí lo que se aceptan. Así es. Bueno, más o menos
es que el concilio de Hipona precisamente fue un concilio de la Iglesia Católica que se reunió en el año 393 después de Cristo, en el que esta, o sea, la Iglesia Católica, decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea, esto en el año 363, y también por el Papa Dámaso I en el año 382. Pues sí, entonces le encarga Dámaso a Jerónimo, que después es conocido como San Jerónimo. Él se encarga de hacer la transcripción al latín y hace muchas correcciones de estos escritos tal cual estaban. Sufren traducciones. Se considera que más o menos ha habido 100,000 adaptaciones, traducciones, etcétera, etcétera, o cambios que se le han hecho a estos escritos. Por lo cual, yo nada más quiero que pensemos, que nos demos una idea que por esos siglos, los primeros siglos de nuestra era, se leían otras cosas y ahora se toma de otra manera, que ha sido, puede ser con otra óptica, con otra interpretación y con ajustes, muchísimos ajustes, 100,000, se hablan de 100,000 ajustes. Pues imagínate, ¿no? También se habla de que la Biblia cristiana antes, en ese entonces, se conformaba una Biblia de 73 libros, 46 pertenecientes al Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y estos fueron quedando reafirmados en el concilio. Y pasó lo que dices, que han sido seleccionados. Claro, y ¿sabes qué sucedió? Que los que no aceptaron, entonces los mandaron a desaparecer, quemar, etcétera, etcétera. Y algunos, pues por misericordia, pues no se atrevieron a quemarlos, los metieron en unos jarrones. Hay unos ocultos, y los ocultaron en algunas cuevas. Pero después de esto empieza una persecución, una cacería literalmente de brujas, como se le conoce, que no era precisamente a las brujas, pero sí era, esa persecución eran a todos estos heterodoxos o considerados gnósticos. De ahí pues están precisamente los mandianos, los marcionistas, los maniqueos, que no son precisamente gnósticos, pero que tenían como más o menos basamentos muy parecidos. Y bueno, hasta que llegamos empieza a proliferar a finales de ese siglo por el sur de Francia los cátaros, que cátaro significa puros, o ellos se llamaban buenos cristianos. Entonces, finalmente, o sea, regreso a lo que ya les había contado hace un ratito. Entonces, como Demiurgo, dentro de su cosmogonía, es un dios menor, pero no es una creación, nosotros somos una creación de Demiurgo. Entonces los dioses que se mencionan en el Antiguo Testamento, ellos se atrevieron a decir inclusive que eran demonios. Y los que iban en contra de sus ideas o de las cosas que ellos estaban, los tenían como preestablecidas. Hay una muy conocida, la matanza de Dosier, en el año 1209 ya sucedió esto, la matanza de Dosier. Sí, en el 1209, imagínense, y para que más o menos veamos las consecuencias o este odio o ya esta aversión de este grupo ya mayoritario, ya este imperio, crearon la Santa Inquisición. Nos vamos al Renacimiento, que empiezan más o menos, es interesante porque en el Renacimiento empieza algunos exponentes a retomar esa filosofía o esa ideología gnóstica, empiezan a utilizarla principalmente en el arte. Se ve en exposiciones en el arte y en la filosofía que prevalece en el Renacimiento, y de ahí se desprenden grupos como el gnosticismo, que ya dije hace un rato, la cábala gnóstica, o llegó hasta el sufismo, hasta el islam, perdón, con los sufis. Hay algunos pues hay secuelas del gnosticismo en los derviches danzantes que podemos ver, y bueno, también en los sufis. Y bueno, pues nos vamos al siglo XVIII. El código, en 1769, se encuentra el código ASCII, o mejor conocido como Pistis Sophia, que es un libro importante que se encontró, donde se habla después de la resurrección de Jesús, qué pasa con los ahí se me fue el nombrecito, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo les da esta enseñanza después de que regresa de
de esto habla la Pista y Sofía, y que ya expliqué, ¿verdad? Porque Platón hablaba precisamente en la República de estados de conciencia. Entonces Sofía pues es la sabiduría, pero los estados más bajos de conciencia era Eicasia y Pistis, un poquito más arriba, pero no hay conciencia. Entonces, bueno, pues está este libro de Pista y Sofía, pero no es hasta que sucede un hallazgo muy importante en 1945 que se descubren y viene a avalar precisamente de lo que los grupos gnósticos que subsistían hablaban, que era de estos evangelios, que no solamente eran estos 4, sino que habían existido muchos más, y la forma en que lo escribieron y de esta visión, pues bueno, ahí estaban, y se encuentran en las cuevas de Nag Hammadi, en Qumran, estos evangelios. Y ahí parten muchísimos. Por ejemplo, en 1800 no sé qué se encuentra el Evangelio de Pedro o las cartas de Pedro, y se empiezan a encontrar infinidad de escritos, pero y que es una historia que vale la pena dedicarle otro programa, porque sí, no, de hecho el gobierno los tuvo que recuperar cuando se dieron cuenta de qué se trataban. Y bueno, lo más importante de aquí, bajo otra óptica, ya no, porque imagínense, con este dominio de los romanos, o sea, ya no podías decir, hubo un momento de fanatismo en que exterminaron hasta las bibliotecas romanas. Todo lo anterior, y solo se daba pie a esto. Entonces no se podía hablar de estos temas. Porque, estaba prohibido, y después de todos estos exterminios, pues ¿quién se iba a atrever? Se habla de algunos escritos incluso que están súper resguardados en el Vaticano, que son algunos evangelios los tienen que tienen bajo Pero resguardo. Bueno, estos existen y son del dominio científico. Son de dominio científico, ya no ideológico religioso. Entonces, pues bueno, pues ya uno puede tener acceso también lo que se comparte a la luz pública, que puedes googlear y puedes encontrar estos manuscritos que fueron encontrados en unas cuevas en Qumran. Están los evangelios apócrifos, que se le llaman los evangelios gnósticos, diferentes a los que conocemos nosotros. Y entonces, para que te des una idea más o menos de por qué fue antagónico a la religión católica y cómo el poder de la Iglesia y del poder romano terminó exterminando a estos grupos que prevalecen pese a todo, prevalecen hasta nuestros tiempos. Más o menos en el siglo pasado hubo exponentes de pensadores, filósofos, espiritualistas como Elena Blavatsky, que hablaba un poquito de esto, pero bueno, también se habla de un nuevo gnosticismo que no está muy bien visto por los gnósticos, la iglesia gnóstica que se formó en el siglo XX allá en Francia. Entonces, pero bueno, esto dará para otros programas. ¿Qué es gnosticismo? Gnosis es conocimiento. Gnosticismo es este conjunto de filosofía y de creencias. Eso es el gnosticismo. ¿Quiénes eran los gnósticos? Ya los hablamos, eran grupos dispersos que no llegaron y no lograron juntar grandes escuelas como muchas que conocemos en la actualidad, que fueron exterminados, pero que sin embargo prevalecen hasta el día de hoy, y que la historia, estos escritos dan pie y dan fe de su existencia y de sus creencias y de este antagonismo que viene siendo para la Iglesia Católica, y que por ello fueron exterminados, pero que estamos en nuevos tiempos. Es una historia súper interesante. Súper interesante, así es que efectivamente da para ramificarla y hacer más programas. Estaría interesante también hacer un programa acerca de la Santa Inquisición, ¿no? Pues bueno, fíjate, fue creada para exterminar a los cátaros. Sí. Entonces es bien importante que nosotros vayamos más atrás. Si ya digo que fueron expuesta estos libros a más de 100,000 veces correcciones, imagínense lo que estamos leyendo ahora, pero hay la oportunidad de viajar en el tiempo y de ir buscando. La verdad va a prevalecer, aunque traten de ocultarla, aunque la exterminen, va a prevalecer algún día. Hasta la próxima. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Ser, Saber y Hacer, aquí en Vive Radio.